tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan para oír el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Las tentaciones de Jesús. El texto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 16, 18, capítulo 4, versículo 15. Dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el Hijo de Dios, Dios que se encarnó para morir por nuestros pecados. Debía ser Dios porque no hay hombre que no haya pecado. Pero tenía que ser hombre porque es el hombre que pecó y hombre debía morir. Por eso Dios se hizo hombre, pero sin pecado, para morir en nombre y representación del hombre pecador, en la cruz hecho maldición. Y para cumplir con su misión, su santo ser debió ser sometido al acto de humillación y tentación desde el inicio de su ministerio hasta los últimos instantes de su vida en la cruz. Por eso el diablo, asesino y padre de la mentira, Juan 8:44, el tentador, Mateo 4:3, comenzó a tentar en todo el tiempo, de todas las maneras posibles, por las vías más variadas y de las personas posibles, con el objetivo de dos objetivos principalmente. El primer objetivo de la tentación es hacer que peque Jesús, aunque sea solo una vez. ¿Por qué? Porque Jesús debía vivir toda la vida sin cometer un solo pecado, ya que un solo pecado suyo frustraría su misión de salvar la humanidad. Si cometiese tan solo un pecado, aunque Jesús muera en la cruz, moriría por su pecado y no por el pecado de la humanidad. Jesús, el segundo Adán, debía estar atento, en permanente vigilia espiritual, para discernir cada acto y actuar correctamente para no caer en la tentación. Tentar significa instigar, inducir o estimular. Tentación es la solicitación al pecado inducida por el demonio. Inducir es mover a alguien a algo o darle motivo para hacer algo, ¿verdad? La tentación puede venir en cualquier momento, de cualquier lado y de cualquier persona. Del diablo directamente, obviamente, como lo veremos en poco tiempo. Pero también por medio de los líderes religiosos, el pueblo, las autoridades romanas, los soldados. También por sus propios hermanos, Pedro, los restantes discípulos. Y hoy veremos el caso de Juan Bautista. El segundo objetivo de las tentaciones del maligno es evitar que Jesús muera en la cruz. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús muera en la cruz, recibiendo todo el castigo por el pecado del hombre. Y aunque haya vivido toda su vida sin pecado Jesús, eso no sería suficiente. Él debía morir en lugar de los pecadores, cargando los pecados. Por eso el diablo va a trabajar intensamente en tentar a Jesús, primero para que cometa al menos un pecado y no tener autoridad, y segundo, en su defecto, hacer lo imposible para que Jesús no muera en la cruz, llevando el castigo por todos los pecadores. Es decir, el diablo no descansa nunca y Satán no perdió tiempo.
¿Y cuál es su trabajo por excelencia que siempre le ha dado buen resultado? Sí, tentar. Por eso la Biblia lo califica como el tentador. Satán o el demonio, diablo, es alias el tentador. Mateo capítulo 4, versículo 3. Y él comenzó a tentar a Jesús ab initio, es decir, desde el inicio mismo del comienzo del ministerio de Jesús. Es decir, desde su bautismo hasta el último instante de su muerte en la cruz del Calvario. Es impresionante el empecinamiento del diablo en tentar. Hace décadas atrás en la Argentina se habló y se enseñó mucho sobre la guerra espiritual, pero Jesús tuvo una verdadera guerra espiritual durante todo su ministerio, todos los días. Esta guerra espiritual entre el tentador, tentando directa o indirectamente por medio de diferentes personas y circunstancias, y Jesús soportando y venciendo la tentación, no tuvo respiro ni por un solo día. Una pregunta, ¿cuántas veces se rió Jesús? Quizás puede que le parezca una pregunta anecdótica o irrelevante, pero no lo es. Sí, no lo es. No se rió ni una vez. En la Biblia dice que él se enojó, se indignó, se entristeció, lloró, se conmovió, tuvo compasión, tuvo hambre, etcétera, etcétera, pero no dice en ninguna parte que se rió. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Porque era muy santo? ¿Porque tenía mal genio? ¿Porque era amargo? No, en absoluto. Es que Jesús estaba absolutamente compenetrado en su misión salvífica. No cometer ningún pecado, predicar el Evangelio para testimonio a los discípulos, hacer el bien, enseñar en parábolas para que la luz de la verdad no sea comprendida por todos y en especial por los líderes religiosos y así poder morir en la cruz hecho maldición. Y aún la mínima distracción podía hacer frustrar su misión salvífica. Y la idea central usado como anzuelo por el diablo para tentar a Jesús fue el común denominador, una frase que lleva 6 palabras. Si eres el Hijo de Dios. Hoy veremos entonces cómo Jesús fue tentado por el más grande hombre nacido de mujer, definición dada por el mismísimo nuestro Señor Jesucristo, o sea, Juan Bautista. Primero, vamos a ver que fue 2 veces tentado. La tentación en el comienzo del ministerio de Jesús por Juan Bautista. Esto está narrado en Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Resumiendo, la peligrosísima tentación de Juan el Bautista en una frase sería, si eres el Hijo de Dios, el Mesías, no es necesario que te bautice. ¿Y por qué es así? Esto es lo que vamos a tratar de explicar bíblicamente. Primero, la oposición de Juan Bautista de bautizar a Jesús. Nosotros sabemos que Juan Bautista se oponía, dice en griego, diekoluen, impedía el bautismo. Y este bautismo de arrepentimiento era para preparar los corazones para recibir al Señor Jesús, el Rey Mesías Cristo Jesús. Era el bautismo de arrepentimiento y era bautismo para recibir a Jesús que ya estaba viniendo. Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, refiriéndose a Juan Bautista. Por lo tanto, la oposición de Juan Bautista de bautizar a Jesús era porque Jesús es el Señor que estaba profetizado por Isaías, al que todos debían recibirle como rey, para lo cual él venía preparando el camino.
Aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Jesús. Pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías diciendo cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Jesús era el Mesías, el Señor, el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Es decir, Dios encarnado con autoridad para salvar y condenar eternamente. Mateo 3, 11, 12 dice: bueno, cuyo calzado, o sea, Jesús, de cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, es decir, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es que no es solamente un Mesías cualquiera que podía liberar de la opresión de Roma, sino que era el Dios mismo encarnado, que tenía autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Y Jesús era Dios encarnado que existía aún antes que Juan. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan 1, 23 al 30. Y dice, repite nuevamente: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Recuerda que él es primo y nació 6 meses antes. Sin embargo, está diciendo que Jesús, el que viene después de él, es antes que él, Dios preexistente. Impresionante, gloria a Dios. Qué sabiduría la de Juan Bautista. Por eso Juan se le oponía a Jesús diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mas Juan se le oponía. Oponía en griego diekoluen, impedía. Oponer, que es proponer una razón o un discurso contra lo que alguien dice o siente. Poner algo contra otra cosa para entorpecer o impedir su defecto. Impedir, estorbar o imposibilitar la ejecución de algo. Con esta palabra, Juan está negando a bautizar a Jesús. Está diciendo: Jesús, si tú eres hijo de Dios, ¿cómo podría yo bautizarte? Tú eres el Mesías. Yo no soy digno de desatar el cordón de tus sandalias. Jesús, ¿qué te pasa, Señor Jesús? Jesús, este bautismo es para los pecadores. Este bautismo es para que ellos se arrepientan de sus pecados y preparen su corazón para que te reciban a vos como el Mesías, el Señor. Jesús, reflexiona, por favor. Tú eres el Señor y Salvador, Hijo de Dios, no un pecador que se arrepiente de su pecado. Yo bautizo a los pecadores que se arrepienten de sus pecados cometidos. ¿Cómo podría yo bautizarse si tú eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, no puedo bautizarte. Me resigno, me resisto a bautizarte. Más aún, me opongo a bautizarte. Debo impedirte a ser bautizado. Lo que sí puedo hacer y debo hacer es que tú me bautices. Sí, yo debo ser bautizado por ti, Jesús. Sí, totalmente, así es. Además, eso es conforme a la voluntad de Dios. El Señor me dijo que yo debía ser menguado y tú crecer. Vos viniste para ser bautizado por mí, pero yo te ruego, por favor, que de todo corazón, que me bautices con el Espíritu Santo. ¿Es una locura lo que dice Juan Bautista? No, en absoluto. Es totalmente lógico. Es razonable. Más, tiene razón. Aparentemente tiene razón. Aparentemente está bien lo que dice Juan Bautista desde su perspectiva humana, de la carne. Jesús es santo, sin pecado, por lo tanto, es la única persona del mundo que no necesita ser bautizado. Pero no es así desde la perspectiva de Dios. Jesús es santo, Hijo de Dios. Precisamente por eso debe ser bautizado. No por él ni por su pecado, sino en nombre y representación de todos los pecadores y por sus pecados. El peligrosísimo y gravísimo error de Juan Bautista de oponerse a bautizar a Jesús. Mas Juan se le oponía. Pero ¿por qué es tan peligroso y grave la oposición de Juan en bautizar a Jesús?
porque la importancia primordial del bautismo de Juan Bautista consistía en bautizar a Jesús. Porque el objetivo central del bautismo de Juan Bautista era porque en el acto bautismal el Hijo de Dios sería manifestado públicamente a Israel. Más todavía, todos los bautismos de arrepentimiento que Juan venía llevando a cabo eran a la vez actos preparatorios para el gran acontecimiento de toda la historia de la humanidad, la pública presentación y manifestación por Jehová Dios Padre del anhelado y esperado Mesías, Hijo de Dios al pueblo de Israel. Por eso en realidad Juan Bautista venía bautizando a muchos para bautizar a Jesús, hasta bautizar a Jesús. El bautismo a Jesús era el acto central y culminante de su ministerio, para lo cual Dios le dio el ministerio del bautismo de agua. Más aún, el bautismo de Jesús no solo era el acto central y principal del ministerio de Juan Bautista, sino el evento culminante, como acabo de decirle, en la que se cumple el objetivo y marca el final del ministerio de Juan Bautista. Dice primero Juan 1, 29 al 34, dice, bueno, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Jesús, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio y sigue. Por eso, a partir del bautismo de Jesús, Juan Bautista debía menguar drástica y rápidamente, porque su bautismo deja de tener sentido por haber agotado su ministerio, por haber cumplido totalmente. Por eso él mismo afirmaba en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, Juan debía menguar, no oponiéndose a bautizar a Jesús, sino bautizar hasta Jesús, como el punto culminante y a la vez el final de su ministerio. Por eso, como acabamos de ver, la oposición de bautizar a Jesús por parte de Juan, aun con las mejores intenciones que él tenía, sirvió como instrumento del diablo para tentar a Jesús. Esta oposición de bautizar es una dulce y engañosa tentación que, si uno no está muy atento y se deja llevar por razonamiento de la mente humana y el corazón del sentimiento de la carne, cae sin darse cuenta. Pero Jesús no iba a ser engañado. ¿Cuántas veces nosotros también fuimos engañados de manera similar? Si tú eres un verdadero siervo de Dios, no puede estar pasando esto. Si tú eres un verdadero siervo de Dios, ahora si sos una cualquiera, bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? La orden de Jesús a Juan para que lo bautice, Pero Jesús le respondió, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, en griego, afes arti autos, deja ahora así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, viendo la buena fe y la inocencia de Juan, ordena que deje así por ahora y que proceda a bautizar, sin explicar las razones de fondo. Claro, si no tendría que estar explicando todo a él, y no era ni el momento ni el lugar para eso. Jesús debía ser bautizado rápidamente y no andar discutiendo y enseñando todo a Juan Bautista. Impresionante Jesús. Va directo al grano, no pierde tiempo. A veces los pastores también pasa, ¿verdad? Con las mejores intenciones, perdemos mucho tiempo discutiendo, tratando que el otro entienda correctamente todo lo que haces, pero no se puede ni conviene, Muchas veces debe dejar así y ordenar que se haga y después se va a comprender, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál era la razón por la que Jesús debía bautizar? Bueno, justamente como es Hijo de Dios, santo sin pecado, Él es la persona que tiene que humillar y bautizarse como un pecador más en nombre y representación de la humanidad.
justamente como Él es Hijo de Dios, por medio del bautismo de agua, tenía que manifestarse ante el pueblo que Él, o sea, Jesús es el Señor y Salvador. Y porque el acto del bautismo era el acto divino de entronización de Jesús como Rey, Señor y Mesías, como Hijo de Dios. El bautismo de Jesús es el acto de empoderamiento de Jesús por parte de Dios Padre, abriendo el cielo y el descenso y reposo del Espíritu Santo en pleno, en persona y poder para gobernar, batallar y vencer al diablo y sus tentaciones y vencer las obras de la carne y de todo pecado. El acto del bautismo es el acto del anuncio de confirmación por parte de Dios Padre que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Impresionante, la verdad que se me eriza la piel. La idea central de Juan Bautista era, si eres hijo de Dios no puedo bautizarte, me opongo a bautizarte. Pero Juan Bautista estaba olvidando o ignorando, como dijimos recién, que el bautismo de Jesús por Juan, Él no se bautiza por su propio pecado, sino que lo hace en nombre de representación del hombre pecador de la humanidad caída. Él estaba olvidando que el bautismo de Jesús por Juan se produce, el acto de manifestación pública de Jesús como el Mesías, el Rey ante el pueblo de Israel. Si no, ¿cómo le seguiría a Jesús? Juan Bautista se estaba olvidando o ignoraba que el bautismo de Jesús por Juan se produce en la intronización del Rey del reino que acaba de inaugurar. Él estaba olvidando que el bautismo de Jesús por él era la condición sine qua non, la condición que necesariamente debía darse para el empoderamiento pleno del Espíritu Santo, el acto de entrega y toma de poder para gobernar y liberar a su pueblo. Juan Bautista estaba olvidando o ignorando que en el bautismo de Jesús por Juan era la condición necesaria en la que se produce el acto de la confirmación como Hijo de Dios por Dios Padre. Impresionante. Hermanos, qué tentación, qué magnitud de guerra espiritual desde el primer acto de Jesús. Ahora pensemos un momento, ¿qué hubiera pasado si Jesús, dándole razón, como haría cada uno de nosotros, a Juan Bautista y no se bautizaba? ¿Qué hubiese pasado? Recuerde que Juan Bautista se le oponía, es decir, que insistía en oponerse a bautizar, por eso tuvo que ordenar. Hubiese frustrado que Jesús se bautice en nombre y representación de todos los pecadores. Hecho crucial. No se había podido humillarse y bautizarse entonces en nombre y representación de todos los pecadores. Claro, Juan Bautista solo pensó en bautizar a Jesús en su propio nombre y claramente no correspondía porque Jesús era sin pecado, pero no se dio cuenta que Jesús debía ser bautizado, no por él sino por toda la humanidad. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, dándole la razón a Juan Bautista, no se bautizaba? Hubiese impedido que Jesús fuese manifestado públicamente y claramente como el Mesías al pueblo de Israel. Anuncio oficial. No se habría manifestado claramente que Jesús es el Señor Mesías de Israel. Al no poder ver cómo el Espíritu Santo bajaba del cielo en forma de paloma y reposaba en Jesús y permanecía, y a oír la confirmación por parte de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiese dejado bautizar? Hubiese impedido su entronización como Rey del reino de Dios. No habría habido acto de entronización de Jesús como Señor, Rey y Mesías. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se bautizaba? Impedir o no hacer visible la unción y el empoderamiento del Espíritu Santo. No habría habido el empoderamiento, recibir el poder pleno del Espíritu Santo para ejercer el ministerio. No tendría el poder, ya que el descenso y reposo del Espíritu Santo sobre Jesús en persona y poder sería el acto de empoderamiento con los medios para gobernar, luchar y vencer todas las tentaciones del diablo, y esto debía ocurrir en el acto del bautismo de agua por parte de Juan. Empoderamiento es dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo.
¿Qué hubiera pasado si Jesús, dándole razón a Juan Bautista, no se bautizaba? Hubiese impedido el respaldo y la confirmación expresa por parte de Dios Padre a Jesús como su Hijo amado. No se habría producido la manifestación de Dios uno y trino en un solo lugar, en un solo momento, confirmando la deidad completa sobre Jesús como Hijo de Dios y su ministerio. Pero ¿saben qué, hermano? Jesús obedeció a la justicia de Dios. No se dejó llevar por las razones de la mente humana ni los sentimientos del corazón. Él estaba muy compenetrada en su misión salvífica y obedeció a la voluntad de Dios y no la de hombre. Se humilló y ordenó a Juan, que se oponía, a que lo bautice, y por eso fue bautizado como cualquier pecador. Y Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, como dice en Hechos 10:38, para llevar a cabo su ministerio. Ahora sí podemos leer el pasaje del bautismo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes por mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. De esta manera Jesús venció a la tentación del maligno que obraba por medio de Juan Bautista, obviamente sin que éste se diera cuenta, al igual que Pedro, como veremos en alguna oportunidad, algún día, si Dios así lo quiere. Pero como verán a continuación, esta fue la primera tentación de Satanás por medio de Juan Bautista, pero no fue el último. Impresionante la estrategia engañosa del asesino y padre de la mentira, el diablo, alias el tentador, que aprovechando la buena fe de Juan Bautista quiso arruinar desde inicio la misión salvífica de Jesús. Pero 1000 veces más impresionante la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento de Jesús en una fracción de milésima de segundo. E impresionante la atención, la humildad y la firme voluntad de Jesús en obedecer a Dios. Reflexionemos. ¿Vos qué ministerio ejercés? Difícil, ¿verdad? Ahora compará. Jesús, siendo Dios, vino a morir por nosotros. ¡Qué humillación! ¿Quién haría algo así? En el mundo se codean y pelea por un lugar del poder, y otro tanto para no bajarse del poder. Y Jesús se esfuerza, literalmente se mata para morir por nosotros. Literalmente Jesús tuvo que dar orden a Juan Bautista para que lo bautizara. Impresionante la humildad de Jesús. Esto es la gracia, regalo no merecido, que de amor del Padre nos viene dado por Jesús. Puede decir conmigo: Señor Jesús, te pido perdón porque protesto con mi ministerio, que es para mi salvación muchas veces. Señor Jesús, gracias por lo que eres e hiciste por mí. Gracias por tu humildad y humillación para nuestro beneficio. Ahora, otra tentación. Juan fue tentado y tentó a Jesús al final de su ministerio. Mateo 11, versículos 2 y 3. Esto vamos a ver más sintéticamente. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan estaba en la cárcel meditando en soledad, padeciendo frío, todo maltrato, pero meditó y vio los hechos de Cristo, y entonces envió de su discípulo. Este hecho de duda sobre la identidad de Jesús y el envío de su discípulo esperando la información es muestra de haber sido tentado él, y a la vez tentar a Jesús en su misión salvífica como el Mesías, pero por motivos totalmente opuestos al acto de oposición a bautizar a Jesús. Juan, aún sin saberlo, sin quererlo, hace exactamente lo contrario a lo que debe hacer en instancias finales del ministerio. Él pone en duda su importantísimo ministerio, el ministerio más grande e importante de toda la historia de Israel, y podemos afirmar sin temor de todo el mundo.
ser el último gran profeta en profetizar sobre Mesías, y a la vez ser el primer evangelista, predicador, identificando y presentando a Jesús como el tan anhelado el Rey Mesías. Varios de sus discípulos de Jesús lo fueron por haber oído a Juan Bautista. Tal es el caso de Andrés, Pedro, Juan y probablemente algunos otros. Por eso es el hombre más grande en la historia del mundo, y lo dijo propio Jesús. De cierto os digo, Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hermanos, a veces nosotros, después de tantos años en nuestro ministerio, me pasa a mí también personalmente, o en el camino de fe de cualquier creyente de muchos años, sin embargo hay momentos en los que dudamos de nuestro trabajo en el Señor. ¿Habrá valido la pena? ¿Esto realmente es así? Bueno, pero debes saber que Juan Bautista, el más grande hombre que dio la historia, dudó de Jesús en la soledad de la cárcel. ¿Por qué no podría pasar contigo? Pero debemos aferrarnos en Jesús, porque Él es fuerte para salvarnos a nosotros. Pero cuando la duda llena tu corazón, debes expulsar inmediatamente todo espíritu de duda e incredulidad en el nombre de Jesús para no pasar al último lugar en el reino celestial. Jesús el compasivo irá a ayudar a Juan. ¿Cómo obró Jesús con respecto a Juan el Bautista? En la Biblia surge claramente que Juan Bautista fue arrestado pocos días después de haber bautizado a Jesús, y de la Biblia surge también claramente que Jesús esperó el encarcelamiento de Juan Bautista para comenzar a ejercer el ministerio. O sea que no era compatible la existencia de dos ministerios juntos. Marcos 1:12 dice, cuando Jesús oyó, y no antes, que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Podría haber vuelto antes, pero esperó que esté preso. Mateo 4, 14, 15 es lo mismo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. Esto debía ser así, ya que con el bautismo de Jesús Juan había agotado su ministerio, ya había cumplido perfectamente. Su bautismo ya no tenía ningún sentido, puesto que ya vino el Señor que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso él mismo afirmaba que es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan 3:30. Juan Bautista debía haber comprendido que él estaba menguando rápidamente, tal cual como había profetizado, y enviar todos sus discípulos a Jesús para que él crezca y dar la gloria a Dios por haber ejercido el ministerio más importante y grande, manifestar a Jesús como el Mesías al pueblo de Israel. Pero la Biblia nos muestra que Juan retuvo consigo sus discípulos. Mateo 9:14. Y Mateo 11:2-3 dice, ¿no? Manda a preguntar. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El hecho de que haya enviado a 2 de sus discípulos nos muestra claramente que él tenía otros discípulos. Él debía quedarse sin nada en realidad. Todo para Jesús, pero no había entendido su ministerio claramente. Y ciertamente ocurrió lo dicho por él mismo, pero no de la manera que él pensó. No pueden menguarse con honor. Nuestra existencia en la vida tiene sentido y el Señor te va a guardar hasta el último instante para que tú puedas cumplir con el ministerio. Pero una vez que ha completado finalmente, fielmente, exitosamente el ministerio, bueno, ya no hay más que hacer, hay que menguar. Es así. Estando Juan Bautista, dudó a Jesús como el Mesías, que él mismo había anunciado, y mandó a sus discípulos para preguntarle si Jesús era realmente el Mesías. Esto significa que dudó de todo su ministerio que vino ejerciendo hasta ahora. No sabemos la causa de su duda, que podría acrecentar a llegar a ser incredulidad. Quizás haya esperado la ayuda por parte de Jesús, porque él estaba escuchando todos los hechos de Jesús.
en pleno auge, pero realmente su actitud es desconcertante por momento. Cualquier otra persona del mundo podía dudar o no creer, pero nunca, jamás de los jamases Juan Bautista. No sabemos lo que pasó Juan Bautista porque no lo dice, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo dudar de Jesús y mandar a sus 2 discípulos para preguntarle? Pero podemos deducir razonablemente, ¿no?, según el contexto de toda la Biblia, que Juan Bautista, encarcelado injustamente y conociendo el corazón misericordioso y compasivo de Jesús, que en salvar y sanar y hacer milagros lo hace en instante y que no niega a nadie, y en especial con él, que fue el último profeta en anunciar su venida, y a la vez el evangelista en anunciar y señalar a él y presentar al pueblo de Israel como el Mesías de su bautismo. Creyó razonablemente, conforme a la mente humana, que pronto Jesús se acordaría de él y vendría a su auxilio. Y viendo que el tiempo pasaba y en el olvido de Jesús, dedicado en pleno misterio, Juan, en la soledad de la cárcel, la sensación de abandono llenó su corazón y la duda se fue apoderándose en la mente de Juan. ¿Cómo puede ser que Jesús, que es tan compasivo y sanador a los que les pide y hacedor de grandes milagros, no venga a liberarme? Si yo lo identifiqué a él como el Mesías, el Señor, si yo viví trabajando toda mi vida, aunque fue corta e intensa por él. Además, es mi primo. Él sabe muy bien que estoy encarcelado. ¿Tendrá algún problema conmigo que no me lo ha contado? No creo. ¿Estará tan ocupado en su ministerio que hace que no pueda visitarme? Tampoco creo que sea así. Pero entonces, ¿por qué no vine a verme? ¿Por qué ni siquiera me manda un saludo de aliento al menos o un consuelo? ¿Es posible que sea tan indiferente? ¿Será realmente el Mesías tal como lo anuncié? Sí, es el Mesías. Perdóname, Señor, porque no puedo dudar de eso. Si yo mismo he presenciado que el Espíritu Santo reposó sobre él y he oído claramente la voz del mismísimo Dios Padre confirmando, no solo como el Mesías, sino como su Hijo amado en quien tiene complacencia. Si esto es así, entonces, ¿por qué me deja aquí solo sin ninguna indicación? ¿Será el Mesías? ¿Qué está pasando? En esta interrogación, Juan, aún sin darse cuenta, estaba tentando a Jesús a visitar y hacer milagro para su liberación. Era más que razonable su sentimiento y su razonamiento, pero qué craso error. Otra vez estaba pensando sobre Jesús desde su perspectiva de la carne como persona humana y no desde la perspectiva de la misión salvífica que Dios le había encomendado a Jesús. ¿Qué hubiese pasado si Jesús, movido por compasión que lo caracteriza, hubiese visitado y liberado a Juan Bautista de la cárcel? Hubiese frustrado la misión salvífica de Jesús, nada más ni nada menos. Su camino al Calvario iba a ser improbable, ya que Juan, agradecido en libertad, seguiría predicando con más vigor que nunca sobre Jesús, que ha inaugurado su reino. Y muchos oirían, se arrepentirían, aceptarían, creerían en Jesús, y así se tornaría imposible matar a Jesús en la cruz, que debía ser levantado en la cruz. Esta era una tentación muy engañosa, difícil aún para Jesús. ¿Cómo habrá sufrido el bueno, manso, humilde y compasivo Jesús? Jesús, recuerde, y ustedes lo saben, nunca, jamás rechazó a nadie sanar o ir a visitar. ¿Cuánto habrá deseado de ir prontamente? Pero Jesús, muy atento, lleno del Espíritu Santo y absolutamente compenetrado a su misión salvífica y no dejándose llevar por su sentimiento de amor y misericordia y compasión hacia Juan Bautista, contesta con toda claridad y justicia y verdad para poner el punto final con respecto a Juan Bautista y sostenerlo en la fe. Jesús dice: id y hacer saber a Juan la cosa que oí y ved, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí lo que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este, o sea, Juan Bautista, es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Así Jesús venció la tentación y sostuvo a Juan. Y además esta perfecta postura de Jesús va a coadyuvar para el secreto mesiánico de crucial importancia, ya que la duda por parte de Juan Bautista y la negación de asistencia por parte de Jesús sería visto en los líderes religiosos y popular como un quiebre de relación entre Juan Bautista y Jesús, cuando en realidad Jesús se preservó a sí mismo de caer en la tentación y guardó con todo el amor a Juan de caer. Pero la gente vería otra cosa. La lógica sería, ¿verdad?, para los incrédulos, las autoridades: si Juan Bautista, que es el que predicó y lo bautizó y dio testimonio de que él era el Mesías, y duda de Jesús, ¿quién en su sano juicio va a creer en este Jesús? Jesús pasa magistralmente esta dificilísima tentación, lo sostiene a Juan Bautista y además lo usa a su favor para poder morir en la cruz por nosotros. Impresionante la sabiduría, la sagacidad, el discernimiento y la firmeza y la compenetración de Jesús. Impresionante. Conclusión. Hermano, Juan Bautista fue mensajero de Dios para preparar el camino de la llegada de Jesús el Rey. Juan Bautista hizo manifiesto a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios. Juan Bautista fue el más grande hombre nacido de Dios, nacido de mujer. Es afirmación de Jesús. Pero él también, sin darse cuenta, fue tentado y tentó a Jesús en instancia determinante para Jesús y para él. Por eso en el reino de los cielos los más pequeños son más grandes que él, porque la justicia es por la fe en Jesús. Jesús venció las tentaciones y sostuvo a Juan Bautista, no en sangre y carne, sino en espíritu. Hermano, Jesús, Dios Hijo, fue tentado como nadie, pero en cada tentación era una prueba para salir victorioso y usarlo a su favor. Y fue vencedor. Leímos el texto de hoy, no lo vamos a leer, repasen en su casa. Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria al Señor Jesús, el vencedor. Cristo Víctor. ¿Estás pasando por tiempo difícil? Recuerda que Jesús fue tentado, y mucho más que vos, y de manera más intensa. Y hasta Juan Bautista fue tentado, y por eso nosotros también seguramente seremos tentados muchas veces. Recuerda que cada tentación del diablo para hacerte caer es a la vez la prueba que Dios te permite para que salgas probado y aprobado para tu crecimiento y bendición, tal como lo hizo Jesús. Y recuerda, por último, que por cuanto Jesús él mismo padeció siendo tentado, Jesús, el vencedor, es poderoso hoy para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18. Por eso ora con fe a Él para que te sostenga en cualquier situación de dificultad y tentación y prueba. Y recuerda que así como la lucha de Jesús no fue contra Juan Bautista, sino contra el diablo, el tentador, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el diablo y sus secuaces, conforme a Efesios 6:12.
Por eso debemos estar bien preparados para nuestra guerra espiritual, vestido de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Acechanzas, engaños, artificio para engañar, dañar del diablo. Ceñido con el cinturón de la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Asido con el escudo de la fe, puesto el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo como lo hizo Jesús, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, conforme Efesios 6, 12, 18. Que así sea, que seamos victoriosos por la fe en Jesús. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu Hijo Jesús, el vencedor de todas las tentaciones sobre el diablo para el éxito de su misión salvífica, nuestra salvación. Gracias, Señor Jesús, el vencedor de toda tentación, Jesús nuestro Señor y Salvador, porque eres poderoso hoy para socorrer a los tentados. Padre, llénalo del Espíritu Santo y equípanos con las mejores armaduras espirituales para vivir una vida victoriosa por la fe en tu Hijo Jesús. Te rogamos en el nombre de tu Hijo victorioso, Jesús. Amén.